Es el año 1935 en San Miguel de Tucumán. En una familia muy humilde nace una nena llamada Aide Mercedes Sosa. Su papá trabaja como zafrero y su mamá como lavandera. Y Mercedes crece ahí, en una tierra atravesada por el folclore, por las costumbres, por las historias de la gente común, por el trabajo y también por las dificultades. Todavía nadie puede imaginar que esa nena algún día va a cantar frente a miles de personas, que va a recorrer escenarios de todo el mundo y que su voz va a convertirse en una de las más reconocidas de América Latina. Pero hay algo de esos primeros años que Mercedes nunca va a dejar atrás, y es el sentido de pertenencia. Porque uno puede irse muy lejos de donde nació, que es lo que a ella también le pasó, y sin embargo seguir llevándolo dentro. A los 15 años, casi empujada por sus amigas, se anima a participar de un concurso en una radio en Tucumán. Lo hace usando un nombre que es Gladys Osorio. ¿Por qué no usa su nombre? Porque tenía miedo que su padre la descubriera. Entonces usa otro nombre. ¿Qué pasó en ese concurso? Lo gana. Y ese concurso le abre la primera puerta y empieza a cantar y poco a poco su voz comienza a encontrar su lugar. Pero su camino no fue inmediato. Pasaron años hasta que llegó uno de esos momentos que pueden cambiar una vida. Es 1965. Mercedes está en el Festival de Cosquín, pero no forma parte de la programación oficial. Entonces, Jorge Cafrune toma una decisión inesperada. ¿Cuál es? La invita a subir al escenario. Mercedes sube y canta. Y esa noche, gran parte de la Argentina descubre una voz que después sería imposible olvidar. Pero hay algo de su historia que a mí me parece todavía más interesante que todo lo que consiguió después. Ella empezó a viajar, a crecer, a cruzar fronteras, a cantar en grandes escenarios. Su mundo se hizo cada vez más grande. Pero ella no tuvo que arrancarse las raíces para crecer. Y pensá por un segundo, porque muchas veces confundimos crecer con alejarnos de todo lo que fuimos. Como si evolucionar significara negar una historia, como si para convertirte en alguien diferente tuvieras que avergonzarte, mejor dicho, de dónde venís, de tu historia. Mercedes hizo exactamente lo contrario. Cuanto más lejos llegó, más llevó consigo su tierra, su identidad, su manera de hablar, su cultura y las historias de aquellos que muchas veces no eran escuchados. Sus raíces no fueron algo que tuvo que esconder para pertenecer, fueron parte de aquello que la hicieron única. Y años después, la vida la enfrentó a algo todavía más duro. Durante la dictadura en Argentina fue perseguida, sus canciones fueron censuradas y finalmente tuvo que vivir fuera del país, tuvo que exiliarse. Tuvo que alejarse físicamente de su tierra. Pero hay algo que ningún exilio puede quitarte: la pertenencia. Porque pertenecer no es solamente vivir en el lugar. Hay lugares que viven dentro nuestro. Mercedes volvió a la Argentina en 1982 y protagonizó una serie de conciertos históricos. Había pasado años lejos de su tierra, pero regresaba llevando consigo la misma identidad con la que había partido de su propio país. Y quizás por eso su historia tiene tanto sentido cuando hablamos de raíces, porque nuestras raíces emocionales se parecen bastante a las de un árbol. Están debajo, muchas veces ni siquiera se las ve, pero influyen en la manera en que crecemos. Nuestra familia, nuestra infancia, las palabras que escuchamos, las costumbres que heredamos, los miedos que aprendimos, las fortalezas que alguien nos transmitió sin darse cuenta. Todo eso también es tierra. Ahora, tener raíces no significa quedar atrapados en ella. Y esta es para mí la parte más importante también cuando se aborda el tema raíces.
Un árbol necesita raíces para sostenerse, sí, pero también necesita crecer hacia lugares donde sus raíces nunca estuvieron. Con nosotros pasa algo parecido. Podemos honrar de donde venimos sin repetir todo lo que recibimos. Podemos conservar lo que nos fortalece, cuestionar lo que nos limita, sanar lo que nos dolió y construir algo nuevo sin negar nuestra historia. Mercedes Sosa salió de Tucumán y llegó al mundo. Pero para llegar al mundo no tuvo que dejar de ser tucumana. No tuvo que cortar sus raíces. Creció desde ellas. Y quizás hoy valga la pena que vos también mires las tuyas y te preguntes, ¿qué cosas de mi historia quiero conservar? ¿Qué cosas necesito sanar? ¿Qué aprendí de quienes vinieron antes que yo? Del linaje. ¿Y qué quiero que termine conmigo para no seguir transmitiéndolo? Porque tus raíces explican una parte de tu historia, pero no tienen por qué decidir todo tu destino. Puedes tomar de esa tierra lo que te nutre, solo lo que te nutre, y elegir conscientemente qué quieres hacer a partir de ellas, desde dónde querés crecer. Mercedes Sosa falleció en el 2009 a los 74 años. Su legado, por supuesto, que continúa profundamente ligado a la cultura argentina y latinoamericana. Y también la podemos recordar con un poncho, al que llegaba por todos lados. Poncho significaba su tierra, sus raíces, siempre con uno encima de ella. Así que espero que disfrutes esta historia en este mes que nos toca hablar de raíces y que incorpores este tema en tu día a día, a ver qué te vas a quedar de nutrición de esas raíces y qué no.